visto durante las últimas semanas grandes movilizaciones en las calles del país. Pero, ¿qué es lo que ha generado este descontento y las grandes movilizaciones en las calles de Colombia? La respuesta a este interrogante está en la reforma tributaria. Pero para entender a profundidad la situación que está viviendo Colombia, debemos remontarnos al 19 de noviembre del año 2019, cuando muchos ciudadanos empezaron a salir a las calles a protestar en contra de las reformas implantadas por el gobierno nacional. Aunque empezaron los disturbios y el movimiento de protestas, en el 2020 todos debimos encerrarnos debido a la pandemia. Con la pandemia, el sistema económico del país se vino al piso. Y es que en el último año se han cerrado alrededor de 500.000 negocios. El gobierno tuvo que pedir un préstamo, con lo que las deudas del país crecieron desproporcionadamente, por lo que el presidente Iván Duque aceptó una reforma tributaria propuesta por Alberto Carrasquilla. El objetivo era recaudar más de 6.300 millones de dólares para superar la deuda del país. La propuesta busca aumentar IVA a productos de primera necesidad y subir los impuestos de las personas, entre otras cosas. Aunque la reforma tributaria fue la gota que provocó la ola de protestas, el descontento de la población no se reduce a esta. La población rechaza también la reforma a la salud, la cual, según expertos, cambiaría el modelo de pago y encarecería algunos servicios. Se privatizaría el Instituto Nacional de Cancerología. Son 86 artículos los que conforman el informe resultante de la comisión, siendo los siguientes algunos de los más cruciales para nosotras. Regionalización. El artículo 4 del proyecto propone que el Ministerio de Salud y Protección Social podrá organizar el sistema de salud por regiones. Esto con el fin de ajustarse a necesidades y problemáticas de cada territorio de Colombia. Sin embargo, algunos sugieren que esto ocasionaría mayor desigualdad al imposibilitar el acceso a los servicios en algunos territorios del país, cuando lo ideal sería garantizar el derecho a la salud a toda la población. Enfoque familiar y comunitario. El artículo 6 describe que el Sistema General de Seguridad Social en Salud deberá desarrollarse basado en la Estrategia de Atención Integral Primaria en Salud, que será renovada con un enfoque de salud familiar y comunitario. Para ello, cada persona tendrá asignado un especialista, pero de este especialista no tener disponibilidad, se designará otro médico sin especialidad que podría recibir tratamiento en medicina general con enfoque familiar y comunitario por parte de las EPS e IPS. Aunque el modelo funciona en países desarrollados que cuentan con un sistema de salud sólido y bien estructurado, no se sabe cómo funcionaría esto en Colombia. Aunque existen otros puntos por mencionar dentro de esta reforma, cerraré con el tema del Instituto Nacional de Cancerología. El INC deberá pasar de ser una entidad pública a una estatal de naturaleza especial, es decir, una entidad autónoma e independiente. Lo más preocupante dentro de este punto es el tema de que la población que más se atiende dentro de la institución es aquella en condición de pobreza o que pertenece al régimen subsidiado. Aunque la ciudadanía ha logrado tumbar la reforma tributaria y la reforma a la salud, el descontento continúa dentro de la población colombiana. Pertenezco a una generación a la que le enseñaron que matar estaba bien. Pertenezco a una generación a la que le metieron en lo más profundo de su genética el pensamiento mafioso, narco, paramilitar, guerrillero, del odio, de la revancha, de la venganza. Nací en un país violento, me crié en un país violento, sigo viviendo en un país violento. Nuestra tierra es un cementerio y lo normalizamos, pero no es normal. No es normal. Lastimosamente, este es el país que nos parió, este es el país en que crecimos y ojalá sea el país en el que podamos morir de viejos y no de un tiro.
Represión policial en protestas, violencia masiva o terrorismo del Estado. Digamos que las actuales protestas en Colombia han puesto en evidencia el profundo malestar de una sociedad que exige mayor equidad y reformas sociales. La respuesta de las fuerzas del orden frente a los manifestantes, tanto pacíficos como violentos, han sido fuertemente cuestionadas por organismos de derechos humanos. Desde el 28 de abril, la Defensoría del Pueblo registra más de 40 víctimas fatales y el Instituto de Estudios para el Desarrollo de la Paz, INDEPAZ, informa de 548 desaparecidos, 278 agresiones de la policía y 28 víctimas de lesiones en los ojos. Organizaciones sociales presentaron una denuncia por crímenes de lesa humanidad contra el gobierno de Iván Duque ante la Corte Penal Internacional, al igual que días atrás fue denunciado el presidente chileno Sebastián Piñera. Y es que el terrorismo de Estado ha sido la forma en que se ha tratado de controlar la irritación del pueblo colombiano ante la precarización de la vida, la pobreza, la falta de oportunidades, el desempleo, la corrupción, la violencia estructural, las élites y sobre todo sus gobernantes. Dice Vivanco que tenemos la impresión de que estas protestas son un fenómeno autóctono y genuino. No son fabricadas por fuerzas que están manipulando o exagerando, obedecen a expresiones de rechazo y frustraciones rotundas de sectores de la sociedad colombiana que se opusieron rotundamente al alza de los impuestos y hoy protestan por reivindicaciones sociales en una situación agravada por el impacto de la pandemia en la economía. Creemos pertinente traer a colisión en dicho documental. En su libro, Amartya Sen hace referencia en el capítulo 4, Desarrollo y Libertad, a la pobreza como la privación de capacidades. Y es que rotundamente las carencias de renta influyen muy directamente en las capacidades y viceversa. Es decir, llegando al punto en el que una llega a depender de la otra. Como ejemplo a esto, tenemos que las personas sanas, preparadas, con educación y sanidad pública tienen muchísimas más facilidades y capacidades para ganar rentas mayores y transformar dichas rentas en capacidades individuales. O sea, es un generador importante de pobreza, es la desigualdad entre los componentes de una sociedad y es justo lo que carece el pueblo colombiano en la actualidad. No muy lejos de nuestra realidad actual tenemos el uso de gases lacrimógenos desmedidamente por la fuerza pública. Ha sido constante, por lo que muchos ancianos, niños han tenido que abandonar sus casas ahogados por los gases. En ciudades como Buga, Cali, Popayán existen evidencias de dichos abusos de poder. No más tenemos la historia que radica en La Flaca por este medio, donde nos cuenta que fue atacada la misión médica, nada más y nada menos se les metieron la tanqueta. Eran más de 150 personas del SMAT, cuenta La Flaca, y la policía sacando ya con disparos a la comunidad. Hubo bastante niños afectados, más de 60 personas con convulsiones, denunció por este medio La Flaca. Consideramos importante traer presente el texto, los fines y los medios. Según esto, se considera importante resaltar que las hambrunas se pueden prevenir. Escuchen bien esto, si el gobierno lo intenta y está dispuesto a regir una democracia colectiva en el que todos participemos y tengamos libres nuestros derechos, pensamientos y expresiones. Y es que es justamente lo que estamos buscando con estas marchas. Estamos cansados de un mal gobierno, estamos cansados de un gobierno de corrupción, pedimos una democracia colectiva, pero también pedimos al pueblo ser consciente a la hora de elegir nuestros gobernantes. Un país sin duda puede gozar de buenos incentivos económicos para salvaguardar los recursos de una nación, y esto seguramente lo tiene Colombia, no hay duda, pero hay que tener en cuenta que un mal manejo como lo es el de nuestros gobernantes haga uso inadecuado de estos recursos, que es un riesgo de inseguridad o algún tipo de error política puede estar al acecho
esperando la caída de un Estado. Para concluir, traeremos a colación el texto Social Work and Poverty de Bill Jordan. El fallo más grande que se atribuye al modelo actual es la falta de flexibilidad que se ofrece en cuanto a los fondos monetarios y la cantidad de requisitos fiscales en el marco de pensamiento neoliberal autoritario incorregible en la que no se da cabida de participación a la población en su totalidad. Esto lo hemos reflejado en los diálogos y mesas de negociación en donde se siguen ignorando las voces de los líderes y las peticiones de la ciudadanía. Además, Colombia y en general los países de América Latina manejan una dependencia extrema hacia entidades internacionales en cuanto a temas financieros y sociales. Un ejemplo de esto está en que los principales socios comerciales de Colombia son Estados Unidos y miembros de la Unión Europea, con los cuales nuestra dependencia va más allá de temas económicos, puesto que hemos replicado modelos extranjeros que no se acoplan a las necesidades y problemáticas de la sociedad latinoamericana y por ende pueden incluso llegar a generar mayor pobreza y desigualdad dentro de la población.